de Machaza. Pero tenemos un titular donde igual se hace ficción, donde igual se echa a volar la imaginación. Y como dice el gran compositor Alberto Plata, pudo ser. Búscamela, Dieter, por mientras. Neme nos jugó chueco. ¿Qué? Julio César Rodríguez al fin dijo, ¿por qué no llegó el rostro de Mega a Contigo en la Mañana? ¿Y qué fue lo que dijo Julio César? Ayúdame, Manuel. José Antonio Neme nos jugó chueco. No sé lo que pasó, pero lo encontré como lo viví yo. Lo contaré, perdón, como lo viví yo. Un día van y me dicen, ¿tendrías algún problema en ser dupla con José Antonio Neme? Y yo con José Antonio, veníamos hablando hacer hace muchos meses un podcast en el streaming Jule. Él me había llamado para proponérmelo. Entonces, teníamos comunicación. Me dicen, porque está listo. Entonces yo me quedé con que estábamos listos. Y la Monse me había contado que ella se iba, que también me contó ella. Pidió ella contarme a mí antes de que lo contaran otras personas. Un día me llama una persona y me dice, está listo. José Antonio firmó por el canal. Entonces tienes que hacerte a la idea y la fuerza de que van a estar juntos. Después pasa un día y él sale esa mañana que renuncia y todo. No sé por qué lo hizo al aire, porque se apuró tanto, pero parece que hubo un problema, porque tenía una multa. Eso ya es historia. Igual la tele es así, la vida sigue. A ver. Rarísimo. Este coqueteo entre Julio César y José Antonio Neme data de hace algún tiempo ya. No es la primera vez que uno escuchó públicamente de que podría haberse juntado como Wisin y Yandel, ¿no? El dúo de la historia. Sí. ¿Sí? Pimpinela. Pimpinela. Claro, porque uno dice dos periodistas que han destacado, sobre todo en momentos de nuestro país en la cual la opinión, ¿no? Es una herramienta demasiado importante y donde desde el punto de vista que ellos tengan, independiente si uno lo comparta o no, son opiniones siempre fundamentadas y muchas veces contra los poderes fácticos del país. Es decir, poder pararte de igual a igual a políticos que en algún momento y durante mucho tiempo de la historia de nuestra televisión, los conductores de matinales eran más bien yes men, ¿no? Con respecto a lo que pudiese estar diciendo un político. Por ahí tengo algún recuerdo de Felipe enfrentarse a Hinspeter, ¿se acuerdan? Sí. Que sienta un precedente, y de ahí en más Julio César desde su vereda y José Antonio de su vereda. Por ende, siempre fue atractivo el poder verlos juntos en el mismo espacio. Yo no, fíjate. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Yo también creo que... Yo creo que Julio César y Neme, a ver, a lo mejor ellos pueden hacer un podcast que es otra plataforma totalmente distinta, que me parecería quizás entretenido, pero dos personajes tan potentes, tan distintos, además cada uno en su línea editorial. Yo sé a lo que tú vas, pero me parece que ahí los egos iban a ser... O sea, si ya estaba la escoba con la Montserrat Álvarez, por egos, no con Neme, o sea, olvídate, yo creo que habría sido realmente difícil. Además, porque Julio César es el amo y señor, y Neme también es el amo y señor, o sea, digamos las cosas como son. Acá tenemos a dos. Pero yo no pueden haber dos princesas en un mismo castillo. Perdóname, Catalina, pero yo te estoy hablando desde la vereda del televidente. Que las princesas se arreglen el tema para adentro. A mí me da lo mismo. A mí me parece muy atractivo. Bueno, es que esa es la lucha, algo que te puede pasar en cualquier... Es como en los camarines en el fútbol. A mí me da lo mismo lo que pasa entre el camarín. Yo quiero verlo en la cancha y me parece muy atractivo un formato que pueda juntar a estas dos... ¿Y funcionó? No. Justamente, Cata, por lo que tú estás mencionando. Porque son distintos, porque son de... en general... Es que yo creo que ninguno de los dos dejaría hablar al otro. Han andado mejores conduciendo
eligiendo formatos solos. Pero iba a ser complicado porque me imagino que es cuando estás eligiendo pues para un partido de fútbol, o sea, eligiendo el equipo perfecto, o para una película los actores que... Hay algunos que tienen química y puedes una química de visita porque haces una aparición estelar, pero otra cosa es trabajar todos los días con dos opiniones, ojo, y con dos formas de narrar muy distintas. Porque en el caso de Julio es más tranquilo, más tal, más incisivo quizá, pero con otra cosa, con otra forma, otra patochada distinta de entender las cosas. La forma de humor también es muy distinta. En cambio, Neme es más histriónicos, más locos, más dado tal. Yo no sé. El primer día lo puedo entender, el segundo, el tercero y el cuarto, pero al quinto a lo mejor están a la gresca. Bueno, entonces pongámosle un gomero a cada uno al lado y quedémonos tranquilos. No tiene por qué ser un gomero. Pero si a ti te gusta lo tuyo es me mata blanco, porque, negro. por ejemplo, un formato muy exitoso que juntó a Patricia Maldonado y a Catalina Pulido, que podríamos haber dicho exactamente lo mismo en esta mesa. Ay, ¿cómo terminó ese programa? Bueno, y la Raquel con la Pati, mismo yo tema. soy una persona sumamente sumisa a la hora de trabajar con mi... Sí. Cuando ella es mi ¿Pero qué jefa, tan me sumisa? paga el sueldo y es una persona mayor, yo le tengo respeto. Y También. además Yo estoy le de testigo. agradezco Pero, Cata, eternamente ¿le que ella levantaba la ceja? me haya dado la oportunidad. Yo no Pero, podría ser Cata, irrespetuosa con ella, Estoy de pero acuerdo, nunca en la pero vida. escúchame, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Pero por qué estamos postulando que alguno de ellos dos se faltarían el respeto? Estamos hablando de personalidades, estamos hablando de lo que uno piensa, pero cómo la hace Pati me televisión. come con zapatos y personalidad. Pero espérate, pues, pues, Cata, pero es lo Mario. atractivo porque tú no... Aquí estáis diciendo que eres Lassie con bozal o Bambi, qué sé yo, pero eres No, una mujer tampoco. de opinión, eres una mujer de carácter fuerte y yo creo que Patricia Maldonado sabe tanto de esto que precisamente necesita a alguien que le contrarreste mira, un poco toda esa energía Pero siempre tuvimos para que la balanza... Sí, pero siempre tuvimos, a ver, las veces que tuvimos diferencias de opinión, siempre fue mirado desde un punto de vista muy respetuoso, etcétera, y muchas veces, cuando uno no puede entrar a cambiarle o a tratar de convencer el pensamiento de otra persona, ¿a qué vaya a perder el tiempo y saliva? ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Yo estoy de acuerdo con algunos de los puntos que ustedes han dicho. Yo voy más por el lado de Mario. A mí me encantaría haber visto esta dupla junta. Yo lo he dicho siempre públicamente, yo soy una Neme Lovers, me encanta. Ay, yo lo amo. Pero claramente en un programa tiene que haber un delantero, tiene que haber media cancha y tiene que haber defensa. Si de delanteros se Y trata... los dos delanteros, y yo he visto pelearse a dos delanteros. Y vamos, ¿cómo es eso? Es una ¿Quién guerra. patea el penal? Ahí Claro, ahí está el problema. Yo ¿Cachai? creo que en el podcast que querían hacer, estos señores, aparte de con que ellos se juntan y hablan sobre poder realizar un podcast juntos, que yo creo que hubiese funcionado perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Porque sí. ellos están los dos La conversando, libertad son dos editorial. personas claras, Así es. con una línea editorial clara, etc. Hay libertad entre ellos dos, qué sé yo, de Así es. editorial, y eso les podría acomodar. Libertinaje. Pero Es que el formato el estar televisivo- 4 horas al aire, donde a José Antonio Neme le va a saltar su histrionismo, le va a saltar se come la pantalla a rato, y eso Julio César yo no sé si No, le va a se le va a gustar mover el piso. o si le va a acomodar. A lo mejor en la primera se va a reír, a lo mejor a la segunda también, pero ya cuando lleven un mes va a estar súper, hiper incómodo. Entonces nadie, de lo que hemos estado hablando acá, lo conversamos en pauta, cree efectivamente que esta dupla hubiese funcionado a lo mejor por largo tiempo. No así, yo creo que sí en un principio. Y me parece Sí, pero, tremendamente a ver. interesante a mí como telespectadora. Pero para verlo a los dos un juntos. ratito. punto. Para Y un aparte ratito. que era una dupla Sí. que no eran solos. La Ese idea es el era punto. del matinal era hacer dupla con ellos dos, más sumar una tercera persona que era una mujer. Y por ahí ahí es quería donde- ir yo. Huguito. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a José Antonio Neme Es... fue haber tenido esa cláusula en medio. Sí. Yo también. Es Voy que a no hay otro argumentar mi como José opinión. Antonio Neme en Mega, por eso. Porque el plan de Chilevisión era, como bien lo había contado yo hace un tiempo y lo reitera hoy día la Daniela, era tener un trío. Estaban buscando a una mujer que se sumara a esta dupla que iba a conformar Julio con José Antonio Neme. Los tríos de conductores en los matinales está archi demostrado que no funcionan. Siempre hay alguien que queda a la cola. Y en este caso me da la impresión que iba a ser José Antonio Neme. Los ¿Por tríos qué nunca digo lo funcionan en siguiente? ningún lado. ¿En qué voy a Ninguna argumentar parte. mi caso? ¿Ya? En unas recientes declaraciones que da Julio César Rodríguez, en donde le da el valor adicional que tiene Andrea Aristegui como
conductora del matinal Contigo en la Mañana, cosa que ya se ratificó y que va a ocurrir el próximo día. ¿Qué le sopló el tele? Él dice que además de su calidad como periodista, que en el caso de José Antonio Neme está, digamos, archidemostrada, ¿cierto? El matinal exige otras cualidades que yo creo que además Julio piensa tener, que a mí me dio la impresión de que él no veía en Montserrat, pero ese es otro tema. Que la Andrea Aristegui tiene en demasía. ¿Qué es? Que la chiquilla es karateca, buena para la moto, que es rockera, que tiene calle en el fondo. Es que no es solo periodista, sino que además tiene una vida, un mundo allá que no tiene que ver con su profesión, pero sino que tiene que ver con sus relaciones sociales. Bueno, no sé por qué es al alcance de Andrea Aristegui. Yo en mi maldad digo, hoy la Monse no lo tenía, pero eso, insisto, es material de otro costal, es harina de otro costal. Es que a mí me encanta esa harina. Y José Antonio Neme, por entrevistas que él mismo ha dado, ha dicho incansablemente que es un gallo latero, fome, de pocos amigos, que no sale para ni un lado. No es cierto, pero lo dice él. O sea, bueno, yo me baso en la entrevista, yo no comparto con él. Que él no le gusta hablar de su vida privada, entonces la maquilla. Dice, son los perros y la pega. Sí, pero igual es entretenido porque es inteligentísimo y es muy agudo. Entonces, frente a esto que yo acabo de describir, no sé si la dupla con Julio hubiese llegado a alcanzar esa química necesaria que requieren, desde mi perspectiva, los matinales. Solo entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, pues sí estoy de acuerdo. No, pero estoy reforzando. Sí, lo que pasa es que yo creo que iban a tener, imagino que adaptarse en un principio, y es lógico, pero iba a tener que restarse uno. Si sabes, lo malo de todo es tener a dos personas con talento, ambas, que saben hacer las cosas de una manera y tratar de forzarlos a que convivan. Es como un matrimonio de conveniencia. Entonces, a mí siempre me da la sensación de que iba a haber una guerra entre ellos y Andrea a lo mejor tenía que estar tocando el violín detrás. Imagínate que vas a ver un espectáculo y está Edo Caroe con Mauricio Flores. Pues son dos estilos de humor totalmente distintos que no van a ningún lado y cada uno te puede gustar mucho. O no sé, a Kramer con Edo Caroe, que no tienen nada que ver. Entonces, uno, a base de las imitaciones, de ese talento que tiene de impostar las voces, de generar los personajes. Pero yo tengo un dato. Pero el otro es otra cuestión. Entonces, yo creo que de verdad, y además, Julio tiene una idea del periodismo que dista mucho, me da a mí la sensación, en el análisis, de la que tiene José Antonio. José Antonio es como más abierto, en un momento dado, más a las comparaciones con otros países. Es un tipo que de verdad que se nutre mucho, lee muchos diarios extranjeros, ve mucha televisión extranjera. Yo tengo un dato. Él arma desde otro Dale. punto de vista, que no tiene Tengo un dato. Julio. Porque claro, acá en general tenemos la opinión, estamos más o menos de acuerdo de que esto como que no hubiese funcado, no hubiese resultado. Pero tengo una información que, frente a la firma de José Antonio de esa carta oferta que le hizo Chilevisión, podría sugerirnos de que desde su parte al menos sí había una intención genuina de que esto funcionara. Porque entiendo yo que cuando le ofertan este puesto a José Antonio Neme, le leen la cartilla completa, le ponen las cartas sobre la mesa para que él no venga ni a pretender algo, Y a patalear la cosa esta, ¿no? ni a sorprenderse con lo que iba a ocurrir en ese estudio. Ya. Y entiendo que en esa conversación a José Antonio Neme le habrían dicho claramente que el Contigo en la Mañana es un programa hecho para Y por Julio. y a la medida para Julio César Rodríguez. Peor entonces. Considerando aquello, cuando ya te leen esa cartilla y cuando la tienes clara, si José Antonio firmó esa carta oferta, es porque quizá, y aquí especulo, él no pretendía ir a empatarle ni a jugarle de tú a Julio César Rodríguez, Pero le sale de dentro, sino quizás tenía clarito que su rol iba a ser un mediocampista o un defensa y no iba a ir como delantero a este partido. ¿Crees que iba a resultar, Hugo, conociendo a José Antonio como es? Es súper importante y dan un punto que yo creo que es relevante. Y tiene que ver precisamente con las ganas de José Antonio Neme de ir a Contigo en la Mañana. Y no les quepa ninguna duda que antes de que José Antonio firmara cualquier papel, fueron donde Julio a preguntarle y decirle, ¿Qué te Julio parece? César, No, ¿qué él te lo parece relata. que venga José Antonio Neme?
por lo mismo que está diciendo Hugo Valencia, porque el programa Contigo en la Mañana está hecho un poco a su medida y por el peso específico que tiene Julio al interior de Chilevisión. Pero a mí más Pero Mario llamativo... no fue así, Sí, lo contó, sería el alumno perdona, nuevo, para ayudar a Mario, lo contó Julio César, relató cómo había sido Ya. este embrollo, digamos. A él le comentan, ¿qué te parecería hacer dupla con José Antonio Neme? A lo que él dice, me encantaría. Luego no le dicen nada a Julio, aparece que ya estaba firmado la carta acuerdo aquella, y Julio César se entera por la Monse que se iba y además de que Neme había firmado la carta. Esa carta, cuando se entera que la firmó la carta acuerdo, fue el día anterior de la renuncia de Neme. Y Julio César relata, lo que no entendí, porque yo ya sabía que había firmado, o sea, ya era inminente que iba a tener de dupla a José Antonio Neme, es cuando nos avisan en el aire que José Antonio Neme había renunciado al aire y él se preguntaba por qué se apuró tanto y por qué renunció al aire. Sí. Y ahí recién se da cuenta de lo de la cláusula y ahí le cuentan lo de la cláusula y ahí que ya no llegaría. Pero ¿qué pasa si en esa conversación inicial, cuando le va a preguntar a un ejecutivo qué te parecería, porque estamos pensando en este nombre, Julio hubiese dicho... Por ningún motivo. Por ningún motivo. Ya, pero Julio es en su propia boca, por lo tanto yo no tengo por qué no creerle, dice que no fue así, que incluso ellos estaban pensando en hacer un podcast, entonces no, que... Daniela, lo que no tenemos. Lo que Julio dice es que a él, cuando le proponen el nombre, cuando se lo comentan, sí, él lo encuentra maravilloso. Sí, de hecho venían trabajando ya en lo eso. que en el fondo plantea Mario, y en eso yo estoy de acuerdo, es que sí, Julio tiene un peso en el programa. Pero claro en el que canal. tiene. Por eso, ante la eventualidad de que le hubiese dicho... Po. Fíjate que no me tinca tanto. Ah, ¿que hubiese pasado en el canal? Pero, sí. Bueno, yo creo que no se lo hubiesen llevado. Como que en el Julio, como que Julio hubiese dicho... No sabía. Exacto, como que, bueno, ya, si ustedes quieren... No, yo no digo se eso. lo podrían haber impuesto. Imposible que Julio Miren, no supiera. Por eso. Pero ahora yo os digo una cosa. A mí, Por más eso. llamativo que en un momento dado haya llegado o no a Chilevisión, a mí lo que me parece que no lo puedo entender es, siendo el niño bonito de Mega, hago más o menos, no es que haga lo que quiere, pero sí que se puede desarrollar como le dé la gana. Nunca ha tenido un problema editorial, ahora que a lo mejor sí que los ha tenido por detrás, pero desde luego en pantalla no. Dice las cosas que quiere y como las siente, incluso a veces arremetiendo contra el propio canal. ¿Qué es lo que pasa dentro de Mega que tiene al señor José Antonio Neme hasta las mismísimas... Sí, eso es muy raro. Que decide que irse el canal hasta en directo, Sí. estando en un programa en directo. Eso es lo que Y más yo allá de quiero la saber. plata, Sí. Porque, Sí. ojo, en Mega no le están pagando para nada de mal. Entonces, Porque cuando un esa es canal gana. te da la libertad, te proyecta como rostro importante del canal, te abre espacios en Viña, te abre espacio aquí, allá en el otro lado, viajas constantemente, Pero o sea, te tiene de niño bonito. ¿Qué es lo que está pasando en Mega con el Me señor Neme? parece, Manu,